Esto es lo que no se comprende realmente qué es lo que está pasando en nuestro país. No sé qué tipo de autoridades estamos teniendo. Dice en el mismo decreto supremo 4260, para todos los compañeros, este gobierno muchas veces dice que son mentirosos cuando ellos mismos escriben, y quiero mostrar, y aquí está en la página 8, donde dice disposición final única. Dice, la implementación del presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación. Mientras en la primera parte nos dice que la educación constituye una función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado. Y mientras acá nos dice que el gobierno o el Estado no va a asumir, ¿no?, los gastos de la implementación de la educación en nuestro país. Imagínense, eso es la gran molestia en este momento que ha desatado a nuestro país. Por eso hay muchas versiones. Después de haber hecho todo un análisis, ahí están nuestras organizaciones matrices, están las organizaciones de padres de familia, están las organizaciones de los estudiantes de nivel secundario. O sea, en otras palabras, nos están echando, ¿no?, la educación para que podamos asumir a la posibilidad que podamos tener. Se está dando la tarea, se está arrojando la gran responsabilidad que tiene el Estado a los mandos medios, en este caso a las autoridades como directores distritales, alcaldes municipales. Ellos podrían decidir sobre este caso. Imagínense, esto es lo que está pasando en este momento. Pero sin embargo, en uno de las partes también nos indican, dice que la reglamentación específica de cada subsistema de educación se presentará en un lapso de 30 días. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos con el tema de educación? Imagínense, y en alguna de las declaraciones de este señor ministro, porque se cree un gran señor, y nosotros siempre lo vamos a considerar como señor, indica, ¿y qué va a pasar con el tema de educación de los estudiantes de nivel secundario, de los estudiantes de la promoción? Indica, no, es que estos estudiantes supongo que deben estar pensando en el festejo de la promoción. Imagínese semejante, ¿no?, indicación que ha tenido que dar. En otras palabras, se ha mofado de nuestros estudiantes. Son Por varios. eso estamos en este momento muy preocupados por este tema, y pues sería importante ya ir dilucidando paso por paso de lo que está pasando. En este momento estamos presentando este decreto supremo, y además hay una parte donde dice, si es que una unidad educativa decide por educación virtual, entonces tiene que tener estas condiciones. Mira, fíjese que tiene que tener una arquitectura del entorno virtual, un servidor y un hosting, tiene que tener un software, tiene que tener una tecnología de información. Y si no van a asumir la responsabilidad económica, entonces, ¿quién lo asume esto? Esto no es gratis, no es ni siquiera como entrar a Face, por lo menos hasta el Face necesitas megas para poder navegar por Face. Pero imagínense lo que está dándonos una gran responsabilidad, no solamente en temas de educación, sino una responsabilidad hasta económica. Entonces aquí directamente ha elitizado o está pretendiendo elitizar y finalmente privatizar la educación. Eso por el momento. Bueno, son varios aspectos que usted ha tomado en cuenta sobre el decreto supremo 4260. Muchos sectores piden la abrogación de dicho decreto supremo
por ser anticonstitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor? No, por supuesto, tienen toda la razón las diferentes organizaciones, porque en este momento están, ¿no? Está contradiciendo. Por eso sería importante indicar por qué se dice anticonstitucional, porque no tiene una coherencia con la constitución política del Estado. Pero sin embargo indica el artículo 77 de la Constitución, mientras la Constitución indica también lo mismo. Ahí dice que la primera responsabilidad financiera es el Estado. Excelente, pero al final dice que el Tesoro General de la Nación no asume ninguna responsabilidad financiera. Entonces, directamente este decreto supremo no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. O sea, realmente, ¿dónde nos quieren llevar con esto? ¿No? Realmente eso es la gran pregunta, y por eso yo entiendo que nuestros padres de familia, la dirigencia de las diferentes federaciones, ¿no? Organizaciones matrices, inmediatamente haciendo todo un análisis, han indicado de que esto es un decreto que no condice con una realidad, no responde a las necesidades del pueblo boliviano, y por lo tanto esto debe abrogarse inmediatamente. Muy bien, muchas gracias. Esa es la posición sobre el decreto supremo 4260. Un aspecto que usted tomaba en cuenta, y vamos a enlazarlo, indicaba de que esto de la emisión del decreto supremo, esto de las clases virtuales, es una inversión económica. Los efectos económicos de esta cuarentena, los efectos económicos de la pandemia a nivel mundial se van a sentir en nuestro país, tanto en el área rural como también en el área urbana. ¿Qué podemos ver, qué podemos decir sobre los efectos económicos que van a tener los hogares y obviamente nuestros estudiantes? Bueno, no es que lo van a tener, sino es que ya lo tienen nuestros padres de familia, los diferentes hogares. Imagínense que el ministro de Educación, en su alarderío, salió que se había firmado un convenio con las empresas internacionales y por lo tanto a los maestros se les va a actualizar gratuitamente. Qué interesante, ¿no? Pareciera con bombos y platillos y haciendo que esto iba a resolver temas de educación. Pero imagínense lo que nosotros hemos hecho un cálculo muy rápido. Hasta este momento tenemos matriculado estudiantes, más de 2 millones de estudiantes a nivel nacional. Y si aplicamos educación virtual, imagínense que para poder no enlazarse en temas ya de contacto virtual, nuestros estudiantes necesitan megas, porque el gobierno está deslindando la responsabilidad, no nos están indicando ni siquiera, por lo menos van a rebajar el servicio de internet, absolutamente nada, si no nos están echando ahí, sálvense como puedan. Entonces hacemos un cálculo, por decir un día de clase a un estudiante, en los peores casos que el estudiante no va a asistir, solamente va a asistir 30 minutos en cada área, por decir. Eso amerita que más o menos un cálculo nosotros lo hacemos de 4 bolivianos por estudiante cada día. Eso es solamente para poder recepcionar, tener un contacto virtual con el docente. Pero ahí hay que añadir que seguramente existiría, por decir, alguna actividad que lo van a realizar y que tiene que volver a reenviar por la misma plataforma virtual. Imagínense cuánto más va a necesitar ese estudiante. Pongámosle 4 bolivianos por día y va a comprar 240 megas. En 5 días va a necesitar aproximadamente 20 bolivianos solamente en ese contacto. Como tenemos 2 millones de estudiantes, ¿cuántos millones va a entrar al tema de servicio de internet? 8 millones de bolivianos por día.
¿no? Para estas empresas. ¿Cuántos millones van a ser a la semana? 40 millones de bolivianos a la semana, ¿no? Y un padre tiene que gastar mínimo, o sea, estamos haciendo lo más mínimo, que no va a mandar ni siquiera un video, sino solamente va a tener ese contacto y nada más. 100 bolivianos a la semana por cada hijo. Y pongámosle, si tiene 2 o 3 o 5 hijos, por decir, mira, imagínense cuánto va a gastar. Entonces, ¿esto acaso no es una educación clasista? ¿Acaso no es una educación discriminadora? Seguramente nosotros, especialmente los maestros que trabajamos en área rural, somos los más afectados, nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, primero, que no hay una buena señal; segundo, que no se tiene recursos económicos como para poder sustentar; tercero, que no se tiene el equipo o los equipos necesarios, una computadora, un celular inteligente. ¿Cuánto va a afectar en temas de recurso a una familia? ¿No? Entonces, imagínense, hasta este momento apenas el gobierno ha podido disponer 500 bolivianos por cada familia. ¿En qué tiempo eso se va a ir? Entonces, aquí totalmente irresponsable el gobierno está lanzando este tipo de medidas. Es más, le está afectando, aparte de afectar ya a la familia, le está dando muy duro al estómago de nuestros estudiantes, al estómago de las familias, y por eso que esto realmente es inadmisible de lo que está pasando hasta este momento. Por todo lo mencionado, es un pie a lo que, bueno, históricamente y por lo que se conoce, el profesor o el señor Víctor Hugo Cárdenas fue ferviente defensor de la 1565 y que buscaba la privatización de la educación. Este es un paso para la privatización, así podemos entenderlo, ¿no, profesor? No, por supuesto que sí. No solamente está ni siquiera oculto este tema, sino está más bien a la luz. Y por ejemplo, ¿por qué les digo? El día que firma el contrato o el convenio con estas empresas transnacionales, bueno, hasta podríamos aceptar porque no hay otras empresas, porque son las únicas que están con estos temas de la nube y todo eso. Ya, hasta eso sería explicable. Pero lo que no es explicable es firmar un convenio con una universidad privada en Bolivia. Para eso nosotros tenemos nuestra universidad pedagógica que está en Sucre. ¿Qué hizo con esta universidad? Los cerró la universidad, les despidieron a todos estos docentes que trabajaban en esta universidad, despidieron a los compañeros que trabajaban en la formación complementaria, despidieron y cerraron estos programas de UNEFCO, ¿no? Eran las instancias inmediatas quienes iban a o tenían que asumir, ¿no?, la responsabilidad de actualizar con nuestros colegas maestros. Entonces, ahí está claramente. Y en este momento, en todos sus discursos de este señor ministro, lo único que estamos escuchando es que las unidades educativas privadas, que vamos a resolver sus problemas. Por supuesto que sí. Es que en su forma de entender, y además de que este señor ha sido el ideólogo de la 1565, donde estaba empezando ya a privatizar la educación, y muchos a nuestros colegas maestros nos han mandado donde puedan, fórmense, y muchos compañeros nos hemos formado en las universidades privadas, nos han soltado absolutamente a una piscina sin agua. Así han tenido que manejar la educación. Y ahora, con el mismo molde, están queriendo aplicar la educación. Por eso es que no les está saliendo bien, porque ahora el pueblo boliviano ya lo ha comprendido. Antes, cuando el señor Víctor Hugo Cárdenas era vicepresidente, la educación era considerado como un servicio.
Y para eso les digo, compañeros y compañeras, por eso el tema de Servicio Departamental de Educación, y hasta ahora se ha quedado con ese nombre de los famosos SEDUCAS, ¿no? Servicio Departamental de Educación. La educación era un servicio. Ahora, con esta nueva normativa, con esta nueva constitución política del Estado, con esta ley 070 de Avelino Siñán y Elizardo Pérez, la educación no es solamente un servicio, sino es un derecho del ciudadano boliviano. Esa es la diferencia. Por eso la responsabilidad económica debe de caer en el Estado. Y un pequeño detalle, por eso es que inclusive donde hay un boliviano, ahí debe estar la educación. Por eso en las fronteras y en los lugares más alejados, el maestro inclusive se queda con un estudiante. ¿Por qué? Porque debe cumplir con su derecho de ese estudiante. Imagínense, esas son las diferencias, pero este señor ministro pues no lo va a comprender de esa manera y está en este momento en pie de privatizar la educación. Ese es el molde que él, lo único que conoce, entonces está queriendo aplicar ese molde en este momento de transición. Bueno, ahí usted mencionaba de que es un derecho de todos los bolivianos el tema de la educación. Se conoce muy bien el tema del bono Juancito Pinto, que no permitía o bajó la tasa de deserción escolar en todos los niveles. En ese sentido, ¿esto afectará de sobremanera? ¿Cuáles serán los efectos en lo que significa la deserción escolar? Bueno, lo que se ha ido trabajando, por ejemplo, antes se tenía mucha deserción escolar, porque realmente las condiciones de vida no estaban muy buenas, especialmente en las provincias, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha emigrado, se ha ido a los centros de la ciudad, se han ido al oriente, se han ido al exterior, y por todo eso se ha tenido que implementar estos programas sociales, que es uno de ellos el bono Juancito Pinto. Y quiero un poco entrarme ahí como para irme también en cuánto va a afectar. ¿Qué hizo bono Juancito Pinto? Hizo que nuestros estudiantes puedan estabilizarse, por lo menos puedan tener un alivio en temas económicos y puedan quedarse en sus comunidades junto a sus padres, puedan continuar con sus estudios, ¿no? Y no dejar de estudiar por temas más económicos que muchas veces alguna familia no tenía la posibilidad de sustentar y costear el estudio a sus hijos. Pero sin embargo, eso se ha hecho, pero gracias a algunas acciones políticas. Por ejemplo, la nacionalización de nuestros recursos naturales, la nacionalización de nuestras empresas estratégicas. En este momento que las tenemos, el bono Juancito Pinto está totalmente ya, o sea, en realidad no van a pagar y no podrán pagar. ¿Por qué? Porque ahí está ya casi en quiebra nuestra empresa que es Boliviana de Aviación. Se lo han robado del Entel, de nuestra otra empresa de telecomunicaciones, Entel, se lo han robado. ¿Cuántos millones? Ya se lo han robado también de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Lo han cesado esta empresa nacional que teníamos, esto de la fábrica de Uria, que se exportaba los productos a Brasil. ¿Cuánto de recursos se recibía en esto? Entonces, imagínense, primero que ya no se puede soñar un bono Juancito Pinto. Segundo, que esta política social ha hecho que se pueda disminuir en la mínima expresión el tema del abandono. Ahora, con la implementación o con la intención de implementar una educación virtual, realmente tendremos, pues, ¿no? Educación para primera clase de personas, digamos, para los primeros bolivianos, educación para los segundos y educación para los terceros. Para los terceros ya no habrá pues nada. Ya ahí ni siquiera ya
va a haber una deserción, sino ya es automáticamente marginación de un derecho fundamental que tiene un ciudadano boliviano, ¿cuál es la educación? Entonces, imagínense, esto es lo que va a provocar muchos de nuestros estudiantes realmente no podrán no tener los conocimientos. Aquí no se trata solamente de promocionar estudiantes, aquí se trata de formar, de educar nuestros estudiantes. Esa es la diferencia que en este momento tenemos que comprender. Toma un aspecto muy importante, marginación social. Esta deserción que va a existir fruto de esta implementación de estas clases virtuales, por lo que vemos así, va a tener efectos sociales a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, que van a ir en contra de nuestra sociedad. ¿Cuáles serían los efectos inmediatos, profesor, en cuanto a los efectos sociales? Bueno, primero que en este momento ya se está atropellando con un derecho fundamental de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la educación? No se está garantizando el tema de educación. Segundo, que muchos estudiantes, ¿no?, al no ir a la escuela, al colegio, no podrán tener la formación, o sea, realmente en este momento ya están en desventaja con aquellos que sí tienen la posibilidad de continuar por temas o por la educación virtual. Eso las hay, pero aquí sí ya hay una discriminación total. Entonces, ¿qué significa esto? Esto va a significar, por ejemplo, los estudiantes que en este año tenían que graduarse o promocionarse, al año muchos de ellos tienen que irse a una institución superior, ¿no? Bueno, muchos decidirán también ir a prestar su servicio militar obligatorio como corresponde, pero la mayor cantidad, eso ya lo veremos, pero la formación no será lo mismo como para poder tener una competitividad en esos espacios de educación superior, llámese universidades, llámese escuelas superiores, institutos o colegios militares o el colegio militar o a la academia de policías, cualquier institución superior, aquí ya se tiene una desventaja, ¿no? De hecho, ¿qué significará eso? Que el estudiante tiene que, o el padre de familia tiene que asumir ese vacío de formación de su estudiante, seguramente con una nivelación, ¿no?, en algún otro instituto, tal vez particular. Imagínense cuánto esto le va a adicionar en costos, cuánto le va a adicionar en tiempos de su formación. Imagínense, entonces pues no es sencillo, sino realmente aquí va a afectar bastante en temas de formación de nuestros estudiantes. Ahí también podemos ya indicar de que el padre estaba muy seguro de que su hijo iba a ir avanzando año tras año, pero aquí va a haber estas dificultades de las que estamos mencionando. Hay un aspecto que también sigue y tiene relación con este tema de la deserción escolar, los efectos sociales, esa desventaja social, la discriminación que usted menciona, el tema de que por ahí van hablando el tema de la clausura del año escolar. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, profesor? Porque sería mucho más dañino para la educación. Si solamente estamos pensando en el tema de educación virtual, que va a tener efectos negativos, mucho más sería una clausura de año escolar. ¿Cuál es su percepción, profe? Bueno, primero que el tema de la clausura del año escolar absolutamente ni siquiera debía pasar por la idea de ninguna de las personas. Peor todavía de una autoridad, porque ahí sí estaría cometiendo un gran error, ¿no? Estaría en contra de este documento que es la Carta Magna de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que es la Constitución Política del Estado. Aquí no puede dejar, ¿no?, los que por el momento son responsables, en este caso el gobierno de transición, no puede eludir esta responsabilidad que tiene en este momento.
No se trata, nuevamente vamos a indicar, de promocionar a nuestros estudiantes. Si fuera así, solamente ya les estaríamos dando su libreta del año y listo, ¿no? En función a la edad que tenga, tendríamos que ir entregándole la libreta, pero no se trata de eso, sino aquí se trata de formación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no podemos hablar en este momento de, ¿no?, una clausura de año escolar. Lo que sí tenemos que hacer es que primero abrogar este decreto supremo, ¿no? Echarlo, si es posible, no sé a dónde, pero votarlo esto y solamente levantar este documento que es la Carta Magna, y ahí está indicando en el mismo artículo 77 y aplicar, ¿no? Inmediatamente tomar, ¿no?, responsabilidad de la educación. Por ejemplo, en el área rural no tenemos mayor cantidad de estos contagios. Entonces, ahí es donde el maestro puede tranquilamente, ¿no?, después de tener un examen, ¿no?, de salud, poder constituirse a su unidad educativa y empezar a trabajar, ya sea a distancia o semipresencial, no hay ningún problema en eso, pero tenemos que ser responsables con esto y no estar hablando en temas de un cierre del año escolar. Eso sería, ¿no?, lapidario para nuestros estudiantes. Podemos caer en esto. Nuestros estudiantes, no se trata de entregar una libreta de aprobación, aquí se trata de formación de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no pueden estar en desventaja. Por eso el tema de la clausura del año escolar absolutamente no se puede hablar en este momento, sino más bien, nuevamente indico, aplicar la Constitución Política del Estado, el gobierno que asuma la responsabilidad, que más bien pueda proporcionar los insumos de bioseguridad a las diferentes unidades educativas, y ahí se puede ya empezar, ya sea en algunos lugares donde realmente sea crítico, entonces les proporcionaremos internet gratuito, y donde no existe la señal, pues mejoraremos la señal. Tenemos que trabajar en estos casos. Si así fuera, no tendríamos mayores problemas, porque así como estuviera haciendo el esfuerzo el gobierno, nosotros también como maestros estamos en la obligación de hacer los esfuerzos, así como muchos de nuestros colegas maestros, inclusive con esa vocación de servicio, se han ido a las comunidades, ¿no? Han ido a ver a sus estudiantes. Entonces, pues nosotros estamos presentes. Nosotros no nos corremos absolutamente. Si nos dice que aquí se va a aplicar educación virtual en esta unidad o en este distrito, para eso tenemos las condiciones, internet gratuito, tenemos los insumos de bioseguridad para el docente, para los estudiantes, ahí estaremos nosotros. Si mañana nos dan eso, ahí estaremos nosotros trabajando, no nos hacemos mucho problema en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que en este momento puedo indicar. El tema de la clausura del año escolar no puede pasar absolutamente por ninguna de las ideas, sino ahí más bien tendríamos que, ¿no?, el mismo estudiante podría hacer una demanda de incumplimiento de una función que está establecido en la Constitución Política del Estado. Así que creo que eso no puede pasar en nuestro país. De por sí ya surge de que hay una vulneración de derechos fundamentales y fundamentalísimos sobre el derecho a la educación. En ese sentido, también muchos de los maestros, eso por versión del Ministerio de Educación, 120,000 maestros hubiesen logrado el tema de la capacitación a través de las diferentes empresas, llámese Cisco, llámese Tigo o Google. En este sentido, esos 120,000 maestros estuviesen ya con capacidad suficiente de poder realizar estos cursos vía virtual. ¿Cuál es su opinión, profesor, sobre esta inquietud o ese deseo del profesor de quererse capacitar y tener las condiciones, pero no existe de la otra parte las condiciones necesarias? No, por supuesto. Mira,
Pareciera que para este ministro y para este gobierno el hacer que el maestro se actualice pareciera mucha cosa. Es como que estuvieras resolviendo el tema educativo, pero no es así. No es así porque el maestro, y muchos de los maestros que nos están viendo, no me van a dejar mentir. Educación virtual no es un invento de este gobierno. Educación virtual ya se estaba aplicando en formación complementaria del maestro. Y ustedes recordarán, muchos de ustedes, inclusive lo han paralizado en este momento, ¿no? Ha habido programas de formación en postgradual, o sea, muchos docentes formándose o ya haciendo algunos diplomados, inclusive haciendo maestrías, ¿no? En su especialidad mediante cursos virtuales, ¿no? Con la universidad pedagógica. Así que para muchos de los maestros, no vamos a generalizar, por supuesto, pero para muchos maestros el tema de educación virtual ya estaba con nosotros, ya estaba aplicando la universidad pedagógica con los docentes. Y ahora, ya con esto inmediatamente se tenía que haber aplicado con nuestros estudiantes. Por supuesto que los mismos maestros, por eso le indicaba, la universidad pedagógica en esto debía tranquilamente hacerse cargo, los docentes de la formación complementaria, que son los compañeros que en este momento han sido echados y están en la calle, estos compañeros debían ser parte de esta formación, ¿no? Entonces, imagínense, no era necesario estar haciendo estos convenios con universidades privadas absolutamente. Entonces, para nosotros no es absolutamente ninguna novedad, ¿no? Este tema de educación virtual. Es más, los maestros siempre inquietos hemos estado en permanente actualización con temas de la tecnología. Por eso es que tenemos, imagínense de dónde vienen estas actualizaciones. Vienen, por supuesto, de esto de las grandes olimpiadas científicas, ¿no? En estas olimpiadas el maestro está obligado de poder actualizarse permanentemente. Así que estos temas de curso virtual no es novedad para nosotros. Hay maestros que por ahí teníamos algunas dificultades, por supuesto, pero sabemos cómo resolverlos internamente en las unidades educativas. Por eso nosotros decimos que no es mucho problema para nosotros. Lo que sí, en este momento necesitamos las condiciones, ¿no? Qué lindo sería que en este momento el gobierno, en vez de estar sembrando esos antenas en los diferentes lugares que nos están indicando que es para estar monitoreando no sé qué, entonces, pues más bien, ¿por qué no mejoramos esas antenas de servicio de Internet en los diferentes provincias, en ese último rincón del país? ¿Por qué no hemos mejorado esos señales? ¿No? ¿Y por qué no estamos pudiendo dar un servicio gratuito de Internet? Si nos dan eso, inmediatamente nosotros, nuevamente digo, mañana estaremos en nuestras unidades o mañana estaremos aplicando educación virtual desde donde podamos, no nos hacemos ningún problema. Pero aquí el tema es este gobierno, no está pudiendo aterrizar, no, pero entendemos también, porque creo que están con esa intención de siempre privatizar la educación y discriminar a nuestra clase, y por eso es que mejor si no tenemos educación para nuestros estudiantes, creo que es mejor para este gobierno. Entonces, eso es lo que está pasando hasta este momento con relación a... Bueno, otro aspecto que usted ha tomado y lo ha mencionado es sobre la vulneración del reglamento de escalafón. Si bien existe la predisposición del maestro de poderse fortalecer, no decir capacitar, ¿no? Fortalecer en el manejo de las nuevas tecnologías de información, existe vulneración del reglamento de escalafón, tanto para el maestro del área urbana y del maestro del área rural. Primero con la suspensión de varios directores departamentales,
y despidos injustificados de varios maestros que tenían su fuente laboral. Y otro tercer aspecto que podíamos indicar, el tema de no convocar a el ascenso de categoría. Tres aspectos, por favor, si podríamos mencionar, profesor. Pero claro que sí. Mira, para todos los compañeros que nos están viendo, realmente, por eso decía, este gobierno es un gobierno nefasto, no está cumpliendo lo que tenemos como normativas, así como hemos indicado nuestra Constitución Política del Estado, que está indicando claramente cómo debe funcionar la educación, está indicando esta normativa, es una ley, esto no es un decreto supremo. Después de una Constitución Política del Estado, es una normativa macro, es la madre de las normas de nuestro país, viene una ley, y esta es la ley. Y un decreto supremo está pues debajo de la ley. Entonces, imagínense que nosotros, ¿no?, tenemos, exige una normativa, ¿no?, que es el reglamento del escalafón. Y para el reglamento de escalafón está también indicando en esta ley, no es como que es una normativa suelta, sino ahí está nuestra normativa, y está para muchos colegas maestras y maestros en el artículo 2 de la ley Avelino Cignani y Lizardo Pérez. Indica en el apartado séptimo, y donde dice: Escalafón Nacional del Magisterio. El reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación es el instrumento normativo de vigencia plena que garantiza la carrera docente, administrativa y de servicio del sistema educativo plurinacional. Eso es lo que indica acá. No es que acá porque estamos buscando un reglamento que queremos, no. Aquí tenemos las normativas y ahí está claramente señalado. Indica este reglamento del escalafón. Esto regula el tema de la formación, ¿no? El ejercicio del maestro en servicio educativo plurinacional. Entonces, por eso es que, compañeras y compañeros, como cumplimiento a nuestro reglamento al escalafón, tenemos, ¿no?, las diferentes categorías. Un maestro inicia desde la 5ª categoría, llegando hasta una categoría al mérito, ¿no? Y cada 4 años tenemos que someternos a una evaluación, ¿no? Una vez que aprobamos, no solamente se sube de categoría, sino también se sube en temas de la economía, o sea, hay un incremento salarial en un porcentaje gracias a ese esfuerzo de estudio, de trabajo que lo ha realizado el maestro. Y cada 4 años tenemos que ascender de categoría. Y este año, hasta el momento, no tenemos ni siquiera indicios de que puedan lanzar una convocatoria de ascenso de categoría. Realmente están, ¿no?, vulnerando los derechos del maestro, y además están violando esta ley, ¿no?, donde indica, donde es señalado, y además también la Constitución Política del Estado. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, no solamente exige este tema del ascenso de categoría, sino también, ¿no?, el tema de promociones, en este caso de ascensos jerárquicos o de cargos jerárquicos. Estamos hablando desde un director de una unidad educativa, directores distritales, estamos hablando de directores departamentales, estamos hablando de docentes de escuelas superiores de formación, directores de escuelas superiores de formación. O sea, estamos hablando de esos espacios jerárquicos.
Y para la población que tal vez no lo comprende muy bien, ¿qué significa? El maestro o todos los maestros tenemos una aspiración, ¿no?, en nuestra vida profesional. Quisiéramos empezar por ser director. Muchos jóvenes que egresan de las escuelas superiores están empezando a trabajar en las diferentes unidades. Primer objetivo, ser director de una unidad educativa. Ese es el primer paso que te abre espacios para otros cargos jerárquicos. Y para poder someterse y para poder llegar y obtener un cargo directivo, en este caso de director de una unidad educativa, no es que porque uno tiene que ser mayor de edad o no tiene que ser porque no se había prestado varios años de servicio, no, sino hay varias condiciones. Primero, por ejemplo, el someterse a un examen. El maestro para poder presentarse a la convocatoria, primero tiene que someterse a un examen. Y ese examen no es porque te preguntan unas 10 preguntas, sino son 100 preguntas de las que se abre para poder responder. Y las 100 preguntas están no solamente en función a esta única ley, por ejemplo, sino son varias normativas que el maestro tiene que leerlos. No solamente esto, sino tiene que conocer la parte pedagógica, ¿no?, el currículum de nuestro sistema educativo. Tiene que tener experiencias, o sea, realmente todo esto tiene que acumular en conocimientos. Se presenta al examen y si en el examen logró aprobar, pues pasa a una siguiente fase, que es la presentación de expedientes o de FAE o de currículum vitae, como muchos conocen. En eso no es que uno tiene que tener un pequeño certificado, unos 10 certificados, tiene que tener certificados iniciando desde un certificado de actualización, tiene que tener cursos internacionales, tiene que ser inclusive el quien es ponente en una conferencia, tiene que haber escrito libros, tiene que haber fundado unidades educativas, tiene que, ¿qué más? Tiene que haber asumido algunas autoridades, inclusive desde las comunidades, tiene que haber sido, pues, inclusive jurado electoral. O sea, son muchas de estas. Inclusive debía haber prestado servicio como facilitador en temas de alfabetización. Pues son todos esos servicios que se hacen y eso es lo que se califica. Y para el maestro no es porque un certificado por ahí se le ha venido y presenta, no, sino por cada certificado uno tiene que sacrificarse, ¿no? Y luego eso le habilita además a pasar a una siguiente etapa, que es la presentación de un proyecto, de cómo va a llevar adelante o cómo piensa, ¿no?, mejorar la educación en esa unidad educativa donde está. O sea, es todo un proceso, ¿no?, donde tiene que el maestro presentarse y ser acreedor. Pero ahí hay mucha competencia. No es porque uno se ha presentado y por lo tanto ya es acreedor a ser director de una unidad educativa, sino son miles de maestros que se presentan para un cargo directivo. Entonces, imagínense, todos estos procedimientos se va pasando. Y imagínense ahora, por eso estamos muy molestos de que ese docente ha hecho mucha carrera profesional, años de servicio, por ejemplo, se califica cada año de servicio. Y por eso es que generalmente los directores distritales o el director departamental mínimamente ya tiene varios años de servicio. Pero aquí este gobierno, con simplemente dar un memorándum de despido, de destitución, imagínense lo que está pasando. Pero por eso es que están atropellando y están violando estas normativas. Para nosotros, por eso es sagrado nuestro escalafón. Este reglamento de escalafón rige todos estos procedimientos que tiene. Por eso no podemos sencillamente decir que los maestros son maestros porque sí son maestros, el director es porque sí es director, no.
Cada autoridad está en un espacio porque se la merece, porque se lo ha ganado con su esfuerzo, con su sacrificio, y además para poder estar en estos cursos, tiene que el maestro quitar un pan de su familia, de su hijo, para continuar formándose, preparándose para ser alguna autoridad de estas instancias que hemos mencionado. Entonces no es sencillo, por eso los maestros peleamos, luchamos por respeto a este escalafón. El escalafón para nosotros es nuestra carta magna en temas de educación, en temas del magisterio nacional, ¿no? Entonces, realmente muy molestos en este momento. Por eso la expresión inmediata de los compañeros, ¿no? Enojo, ¿no? Porque no pueden pisotear, ¿no?, nuestro reglamento de escalafón, ¿no? En cada gobierno, de alguna manera, a muchos han respetado, pero algunos mucho más, como esta, por ejemplo, que vea para este señor ministro, no sirve el escalafón. No sé si tiene conocimiento que existe un escalafón o no, porque no pueden echarnos a la calle, como por ejemplo, y eso también está estipulado en el reglamento del escalafón, está en esta ley, que no pueden echarnos a la calle. Pero sin embargo, en este momento tenemos más de 500 maestros en la calle. Entonces, pues, estamos muy preocupados por esto. Esto causa un enojo en el magisterio nacional. Bueno, son varias experiencias que usted tiene, profesor Freddy. Para ir finalizando nuestra entrevista, vayamos a ir cesando en un pequeño resumen de frente al decreto supremo 4260. Mencionaba que durante 70 días no se trabajó, no se presentó algo que pueda ser algo significativo de aporte a la educación. Hubo muchos cambios en cuanto al personal en el Ministerio de Educación, despidiendo y vulnerando el derecho, vulnerando también el decreto 4196, de la misma forma despidiendo a muchos maestros, dejando sin fuente laboral. En el aspecto económico, mencionó usted que existe de fondo el tema de la posible, ya casi buen porcentaje de la privatización de la educación, montos elevados que usted mencionó que pueden gastar los padres de familia. Nada más indicó que un padre de familia puede gastar 100 bolivianos por semana por un hijo. Nada más. Imagínense si tienen 4 o 3 hijos, sería unos 300 a 400 bolivianos por semana. Por lo tanto, se convierte en una educación privatizada, elitista. Usted eso mencionó, y en lo que significa que esto también implicaría una deserción escolar. Si bien el bono Juancito Pinto fue que alivianó económicamente a muchos hogares, ahora este tema de la casi gasto económico de los padres de familia implicará una marginación social, generando una desventaja social ante diferentes sectores que tienen posibilidades de poder acceder a la educación virtual. En cuanto a la clausura del año escolar, indicó de que no se podría dar esta situación porque se huiría a la primera responsabilidad del Estado, que es responsabilidad financiera, primera responsabilidad financiera del Estado como tal. En cuanto a el esfuerzo que están mostrando los maestros en lo que significa el fortalecimiento de educación virtual, es algo loable, que siempre lo ha hecho el profesor, eso usted indicó, y que para finalizar el reglamento de escalafón no es un documento, no es un decreto o una norma nueva, es una norma que ha tenido su lucha, una norma que es sagrada para el magisterio. Entonces, en tal sentido, se ha vulnerado en muchos aspectos, y lo cual debemos, el sector del magisterio debe defender este reglamento de escalafón. Palabras finales, profesor, para ir despidiéndonos de quienes nos han seguido a través de esta plataforma. Adelante, profesor Freddy. Bueno, solamente indicar de que estas preocupaciones
está latente en cada maestro. Hemos estado no solamente en esta oportunidad, sino en varias oportunidades. Inclusive hemos estado compartiendo estas experiencias amargas que estamos viviendo en nuestro país con los hermanos, ¿no? Países vecinos como es Perú, como es Chile, como es Argentina, como es México. Muy preocupados, por eso me hubiera gustado, creo que estaba programado también un compañero de Argentina que nos podría, ¿no?, compartir la experiencia que ellos están viviendo en aquel país. Pero sin embargo, nosotros muy preocupados por este tema de educación, estamos prestos, de verdad que estamos prestos. ¿Y por qué en este momento? Muchos se preguntarían y muchos se preguntarán, muchos padres dirán, ¿por qué los maestros están como que oponiéndose a una educación virtual? No nos estamos oponiendo. Para empezar, no nos estamos oponiendo. Para nosotros sería sencillo. Si el ministro dice, aquí está su decreto y nos dice, ustedes vayan escogiendo la educación que ustedes van a ir a impartir, va a ser presencial o va a ser semipresencial, va a ser virtual o va a ser a distancia, definan. Bueno, para nosotros sería sencillo, nosotros vamos a definir por virtual, listo. Bueno, aplicamos la educación virtual, pero ¿cómo llegamos con nuestros estudiantes? Ahí es la enorme diferencia, porque nosotros nos constituimos como segundos padres de nuestros estudiantes. Inmediatamente, por eso los maestros, por ejemplo, nos centramos en el zapato de nuestros estudiantes. Nosotros conocemos a la perfección de qué tipo de familia viene cada estudiante. Y eso no para divulgar, ni siquiera para menospreciar, sino para dar su trato que corresponde a ese estudiante. No es lo mismo venir de una casa que sea un castillo que venir de una casa donde realmente le faltan muchas cosas. Entonces, tomando ese conocimiento, teniendo esa experiencia, el maestro, siempre preocupado por estos detalles, estamos. En este momento decimos, no solamente por nosotros, sino por nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no pueden estar en desventaja. Nuestros estudiantes no pueden estar divididos en este país. Estudiantes de primera, estudiantes de segunda, estudiantes de la tercera, estudiantes que sálvese como puedan. No puede ser. Aquí se tiene que aplicar como corresponde y como dice la Constitución Política del Estado. La educación es un derecho de todo pueblo boliviano. Entonces, solamente necesitamos que eso se aplique en nuestro país. Por eso, preocupados, nosotros planteamos, no es que acá solamente es rechazar y rechazar. Nuevamente digo, si el gobierno asume, tal como indica la Constitución Política del Estado, que es la responsabilidad financiera y va a poner las condiciones necesarias en nuestras unidades educativas, ya sea para una educación presencial, ya sea para una educación virtual, ahí estaremos nosotros. En ningún momento nos hemos corrido. Es más, queremos decir a los padres de familia, nosotros hemos dado nuestra vida por la educación. Hemos estado en los diferentes momentos históricos haciendo que nuestros estudiantes no solamente se queden en nivel primario, así como las normativas anteriores solamente estaba garantizado el nivel primario y no el nivel secundario, pero los maestros nos hemos ofrecido para poder trabajar en nivel secundario, ad honorem. En muchos lugares, inclusive los maestros, hemos sido parte de la construcción misma de la unidad educativa, adobe a adobe. Por eso nos sentimos orgullosos. Esos somos los maestros. Por eso en este momento no nos corremos. Solamente estamos pidiendo al gobierno que asuma su responsabilidad como corresponde y nosotros estaremos ahí siempre, porque estamos preocupados
por la formación de esa nueva generación. Solamente indicar esto y saludar a todos nuestros colegas maestras y maestros de verdad quienes nos están escuchando. Estamos nosotros preparándonos, actualizándonos permanentemente. Eso es nuestra virtud, siempre. Y tal vez tenemos algunos que por ahí hemos descuidado. Este es el momento, es un gran desafío para nosotros para seguir adelante. No nos vamos a quedar, pero sí vamos a pedir las condiciones necesarias. Como usted menciona y por lo que ha indicado usted, profunda su reflexión para finalizar su intervención, como ya se mencionaba en el tema de jornadas de reflexión que se está iniciando y que ya se inició y que se está dando continuidad. Invitamos también para el próximo martes, en el mismo horario, la mirada femenina que se estará dando a conocer a través de este canal, y queremos agradecerle al profesor Freddy Mamani Laura por compartir su posición, su mirada, por la experiencia que muestra él, y a todos quienes nos han seguido por este canal. Muchas gracias, profesor Freddy. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido y a quienes están auspiciando estas jornadas de reflexión sobre la crisis en la educación actual en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes más bien y a todos los que nos están siguiendo. Muy buenas noches a todos quienes nos han seguido. Será hasta próxima oportunidad. Gracias por la invitación.